Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema transformada de fuentes. Nos piden aplicar el principio de transformada de fuentes para encontrar el voltaje O en el circuito. Este teorema nos dice que si tenemos una fuente de voltaje con una resistencia en serie, donde este es voltaje, resistencia, y esta es la corriente, lo podemos expresar como una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, donde aquí es corriente, aquí es resistencia y aquí es volt. Las únicas condiciones son respetar estos nodos. Y obviamente esto está regido por la ley de Ohm, donde corriente es igual a voltaje sobre resistencia y de este lado voltaje es igual a I por R. Así que vamos a ver en este circuito donde nos convendría a nosotros realizar la transformada de fuentes. Aquí tenemos una fuente de corriente y una resistencia en paralelo, por lo que podemos transformarla de esta manera. Vemos dónde están los nodos A y B para que no haya problema. Y de este lado tenemos aquí una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Aquí tenemos los nodos A y B y esto lo podemos transformar como una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Así que vamos a aplicar esas transformadas para poder resolver este ejercicio. Y el circuito resultante nos quedará de la siguiente manera. Y listo, así nos quedaría nuestro circuito transformando las fuentes. Ahora, las resistencias conservan su valor, debemos calcular los valores de las fuentes. Y esto se hace muy fácil por ley de Ohm. Para la fuente de voltaje va a ser igual a I por R. Y va a ser la corriente que tenía en el primer diagrama, que son 3 amperes, multiplicado por su resistencia, que son 4 ohms. Así que el voltaje de la fuente será 12 voltios. Vamos a ponerlo por aquí. Ahora vamos a calcular la corriente resultante de la transformada de la fuente de voltaje. Corriente va a ser igual a voltaje sobre R, que es igual al voltaje que tenía antes, que son 12 volts, sobre la resistencia en serie, que tenía los puntos A y B, que son 3 ohm. Y esto nos va a dar igual a 4 amperes. Lo escribimos de este lado. Ahora este circuito podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, estas dos resistencias ya nos quedaron en serie. Podemos representarla por una sola y su valor va a ser la suma de estas dos resistencias. 4 más 2, resistencia equivalente, va a ser igual a 6 ohm. Esto nos simplifica el circuito, así que vamos a redibujarlo. Listo, así nos quedaría el circuito resultante y lo único que cambió fue la suma de las resistencias, que ahora será una sola de 6 ohms. Entonces pensemos tantito qué más deberíamos hacer aquí para resolverlo. Y analizando un poco me doy cuenta que si esta parte la transformo a una fuente de corriente, nos va a quedar un circuito completamente en paralelo, con lo que ya será muy fácil calcular VO.
Así que vamos a transformarla. Listo, así nos queda el circuito. Como podemos ver, la resistencia se queda exactamente igual. Obviamente solo cambia su posición a paralelo entre los terminales A y B, que son estos dos. Y vamos a calcular el valor de la fuente de corriente, que va a ser igual a voltaje sobre resistencia, que es igual a voltaje que tenía, que son 12, sobre 6, igual a 2 amperes. Lo escribimos por acá y listo. Ya tenemos un circuito completamente en paralelo. Y ya esto va a ser muy, pero muy sencillo reducirlo. Primero comencemos con las fuentes de corriente. Al estar todo en paralelo tenemos dos nodos principales, que es todo este de acá arriba y todo este de aquí abajo. Así que por ley de corriente Kirchhoff podemos definir que la corriente total en el nodo I va a ser igual a las corrientes que entran menos las corrientes que salen. La flecha apunta al nodo, entonces esta corriente entra, que es igual a 4 amperes. La corriente de aquí va hacia abajo, por lo tanto sale, entonces resta menos 2 igual a 2 amperes. Ya tenemos la corriente total del circuito. Ahora vamos a calcular la resultante de sumar todas estas resistencias en paralelo, por lo que la resistencia equivalente va a ser igual a 1 sobre la inversa de las resistencias, que es 1/6 más 1/8 más 1/3, y esto me da igual a 8/5. Recordemos que esto ya lo vimos en nuestros circuitos de resistencias en paralelo. Ahora redibujemos el diagrama, que nos quedó de la siguiente manera. Listo, el diagrama nos queda así, y noten por qué la corriente apunta hacia arriba o hacia el nodo de este punto. Eso es porque la corriente resultante nos dio positivo. Si nos hubiera dado negativo, la flecha apuntaría hacia abajo. Y esta corriente coincide con la dirección de corriente con la que está polarizada la resistencia de VO, así que esto es solo aplicar ley de Ohm, con lo que voltaje O va a ser igual a I por R, que va a ser igual a I, que son 2, por R, que son 8/5. Y resolviendo esto tenemos que VO va a ser igual a 3.2 volts. Lo escribimos aquí para terminar el ejercicio. VO va a ser igual a 3.2 volts. Y listo. Si les gustó, por favor, like, compartir. Si tienen dudas o alguna sugerencia en los comentarios, nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.